Perdón. Dígame, María. Ya, el Producto Interno Bruto es una medida del valor de la actividad económica de un país. Básicamente calcula cuál fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año en las fronteras de un país. Muy bien. Muy bien, María Cristina. Quiere decir que el Producto Interno Bruto es el valor de la producción de bienes y servicios que realiza un país en términos de un trimestre, un semestre, un año. Ese Producto Interno Bruto va a estar compuesto por consumo nacional, inversión nacional, gasto público, exportaciones e importaciones. Muy bien, María. Vamos a ver, Karina Perugachi, ¿qué es la formación bruta de capital fijo, Karina? ¿A qué le llamamos formación bruta de capital fijo? La formación bruta del capital fijo del macroeconómico son los que miden los valores de activos fijos adquiridos o producidos en un periodo determinado, tanto por el sector público o por el privado. Exactamente. Podemos decir que la formación bruta de capital fijo, como lo establece Karina, no es más que las inversiones que realiza el Estado público o el empresario en adquisición de maquinarias y equipos nuevos. Es lo mismo que inversión, por supuesto, pero en términos macroeconómicos se le conoce como formación bruta de capital fijo. ¿Por qué bruta? Porque ya son maquinaria y equipos que se van a depreciar con el tiempo, ¿verdad? Nunca van a estar nuevos. Y la palabra bruto significa depreciación. Muy bien, Karina. Portilla María. Portilla, ¿a qué se le llama variación de existencias? Portilla. ¿Qué es la variación de existencia? ¿No está por... La variación de existencias es la evolución que sufren las existencias almacenadas de una compañía durante el ejercicio. Exacto. La variación de existencia no es más que el inventario en términos contables, ya sea de una empresa pública o privada. En términos macroeconómicos se le llama variación de existencia. Muy bien. Vamos a ver. Sebas Méndez. ¿Qué es la tasa de inflación, Sebas? ¿A qué le llamamos tasa de inflación? La tasa de inflación es el coeficiente que muestra la variación porcentual de los precios de un determinado territorio durante un periodo determinado. Exacto, la tasa de variación, como dice la palabra, es la variación porcentual que sufre el crecimiento sostenido de los precios en un tiempo determinado, que por lo general puede ser un trimestre, un semestre o un año, es decir, un crecimiento sostenido de los precios. Muy bien. Stalin Rivera, ¿a qué le llamamos? ¿Cuáles son los 3 métodos para medir el Producto Interno Bruto, Stalin? ¿Cuáles son esos 3 métodos para medir el Producto Interno Bruto? Está en asistente Stalin, ya vamos a colocarle en asistencia por aquí, ya va. No, bien. Buenos días. Está, apareció. Ajá, respóndame la pregunta, por favor. ¿Cuáles son los 3 métodos para medir el Producto Interno Bruto de una nación? Uno sería del gasto. ¿Sí? ¿Otro? El valor de mercado sería. Valor de mercado, valor agregado. ¿Y el otro? Y servicios finales. Ajá. Son 3, le falta uno. El método del gasto, el método de la producción y el método de la demanda o ingreso. Esos son los 3 métodos que más adelante lo vamos a analizar. Y finalmente, para iniciar la clase, ¿dónde está Chamorro Eric? ¿No está? Inasistente. Vamos a colocar la inasistencia, Chamorro, que no entró. Chamorro. Eric. Ya vamos. Vamos a ver ahora a Cabeza Ligia. Ligia, ¿qué es el Producto Interno Neto? ¿Por qué la palabra neto? Ligia. ¿Qué es el PIB? Es el valor de la producción de bienes y servicios que llevan a cabo las nacionales de un país, menos el consumo de capital fijo durante un periodo de tiempo determinado. Exacto. Se le llama PIN, es el Producto Interno Neto, porque solamente es la producción de bienes y servicios que realiza solamente la población nacional. En el caso de Ecuador, solamente lo que realizan los ecuatorianos sin tomar en cuenta los extranjeros. A diferencia
del Producto Interno Neto, bruto, perdón, que comprende, la palabra bruto comprende tanto la mano de obra nacional y extranjera, por lo tanto el Producto Interno Bruto sería la producción del valor nacional de bienes y servicios realizado por mano de obra nacional y mano de obra extranjera. Muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a la asistencia para iniciar con la presentación. Andrade Diego, no, perdón, este es enfermería, ya va. Vamos con macro, ya va, aunque no listo el macro. Ok. Álvarez Gandhi. Álvarez. Ok. Andrade Clever. Andrade, buen día. Bien. Benavides Álvaro. No está. Cabeza Lilla, sí está. Cerón Edwin. Cerón, presente. Bien. Chamorro Eric. No está, ¿verdad? Charcopa Evelyn. Charcopa. No está. Chauca Michelle. Chauca. Coyaguazo Arthur. Coyaguazo, presente. Okay. Chauca no está, ¿verdad? Chauca. Flores Patricia, lleva 3 inasistencias. Jiménez Montenegro Lenín. Flores. Presente, economista. Dígame el apellido, por favor. Flores. Flores. Lleva 2 inasistencias, Flores. Jiménez Lenín. Presente, economista. Apellido. Jiménez María. Jiménez Montenegro. Ok. Jiménez María. Montenegro. Jiménez Bien. Soria María Cristina. Perfecto. Niño Nayeli. Niño. Presente. Ok. Presente. Bien. Niño. Moncayo Benavides. César. Unmal Héctor. Buenos días, Erugachi economista. Karina. Apellido. Perugachi, presente. Perugachi, bien. Unmal Héctor. Moncayo César. Presente. Apellido. con mi mamá. Apellido. Moncayo o Munmal. Pinto Darling. Presente. Presente, profe. Presente, buenos días, Pinto. Bien, buenos días. Portilla Carla. Portilla Carla, presente. Bien. Portilla María. Portilla María, presente. Bien. Proaño Fernando. Proaño, presente. Bien. Proaño. Proaño Joan Patricio. Proaño yo. Quilca Víctor. Quilca, presente. Ramírez Elsa. Rivera Mauro. Rivera Inge. Sandoval Carolina. Suárez Gabriela. Suárez, presente. Suárez Saraí. Suárez Saraí, presente. Tapia Alexis. Valdés Wilmer. Yacelga Juan. Yacelga, presente. Yacelga, bien. Perfecto. Bien, vamos entonces a dar inicio. Mantenga su cámara activada, por favor. Vamos a dar inicio a la primera presentación de la clase de hoy. En la medida que voy dando la clase, voy interrogando. ¿Oyeron? Estén pendientes. Bien. Hoy comenzamos la unidad número 2. La unidad número 2 se le conoce como los agregados económicos. ¿Qué son los agregados económicos? En términos de macroeconomía, los agregados económicos son aquellas variables, ¿verdad?, contenidas en la macroeconomía que identifican y analizan la medición de la actividad económica y el comportamiento nacional de la economía. Entre esas variables, la principal... Economista, disculpe, ¿qué está haciendo la presentación? Lo que pasa es que no se mira nada. No, estoy haciendo la introducción, ya le hago la presentación.
En términos de macroeconomía, esas variables que analizamos en la unidad 1, ¿verdad?, componen un modelo económico. La principal variable macroeconómica o agregado macroeconómico es el Producto Interno Bruto, que está compuesto por el consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, tomando como referencia ya sea su operatividad en una economía cerrada de 2 sectores, empresa y hogares, o en una economía abierta de 3 y 4 sectores, economía, empresa, Estado o gobierno y comercio internacional. Dado ello, analizamos algunas variables de las cuales ustedes ya investigaron en referencia a la definición de términos básicos. Esas son las variables macroeconómicas que vamos a analizar en el transcurso de la unidad 2 y vamos a hacer algunos ejercicios que les voy a aplicar en el examen parcial, la clase práctica, ¿verdad? Vamos a analizar algunos ejercicios de cómo se determina la inflación, el Producto Interno Bruto, el deflactor para deflactar una valoración monetaria y convertirla de precios reales, perdón, de precios constantes a precios reales o de precios corrientes a precios nominales. Entonces, esta es una clase de la unidad 2 teórico-práctica. Por esa razón, vamos entonces a iniciar primero con el análisis de la composición del valor agregado bruto titulado el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí empiezo la presentación. ¿Ve la pantalla? ¿La ven? Sí, ahorita sí. Bien. Entonces decimos, ¿verdad?, que el Producto Interno Bruto es el primer agregado económico, la primera variable de mayor importancia. Dentro de la política macroeconómica, podemos decir que, como ya lo habíamos visto en la unidad 1, es el conjunto de medidas que pueden adoptar las autoridades, ya sea el Banco Central o el Ministerio de Finanzas, actuando en determinadas variables macro. Como ya les decía, consumo nacional, inversión nacional, gasto público, exportaciones e importaciones. Ahora, ¿con qué propósito la política macroeconómica actúa sobre estas variables? Cuando se persigue el propósito de incrementar o elevar ese Producto Interno Bruto o ingreso nacional, reduciendo la tasa de desempleo y generando una estabilidad de precios. Por lo tanto, la macroeconomía surge para atacar el alza sostenida de los precios y también para atacar la tasa de desempleo. Ahora, es importante distinguir cuáles son esas políticas macroeconómicas que coadyuvan a mejorar la situación económica. En primer término, tenemos la política monetaria como parte de esa política macroeconómica. Esta política mide el control de dinero, o sea, mide la cantidad que el gobierno destina a la compra de bienes y servicios. Por lo tanto, el organismo representante de la política monetaria es el Banco Central. Quiere decir que si hay mucho dinero en la economía, eso va a generar elevada tasa de interés, elevada tasa de inflación, pero también va a generar inversión. Por lo tanto, es importante que el Producto Interno Bruto mantenga acorde un nivel general de precio, es decir, una tasa inflacionaria muy baja, por debajo del 1%. En el caso de Ecuador, la tasa nacional de inflación se permanece todavía con un índice menos del 8%. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que se maneja a nivel económico en el Ecuador, apenas la tasa de inflación alcanzará a 8 centavos por dólar, ¿verdad? Es imperceptible al bolsillo del consumidor. Eso con respecto a la política monetaria. Quiere decir que ella va a regir la cantidad de dinero emitida por el gobierno, las tasas de inflación y el nivel general de precios. Por su parte, la política fiscal es la política encargada del análisis de ingresos y gastos públicos. También es importante que esta política fiscal se encargue del análisis de los impuestos. Es decir, a través del gasto público y de los impuestos actúa esta política fiscal, tomando como referencia la actuación de los ingresos y del consumo, ya sea de las familias, del Estado y del empresario. Quiere decir que estas rentas o ingresos y este consumo van a estar soportados por el Producto Interno Bruto. En conclusión decimos que la política monetaria surge como parte de la política macroeconómica para establecer la tasa reducida de inflación, ¿verdad?, la tasa reducida de interés, incrementar la inversión y mantener un control sobre el nivel general de precios. Y la política fiscal se encarga del análisis de los impuestos, del ingreso público, de los gastos públicos
que son manejados por las autoridades, ya sea el Banco Central o el Ministerio de Finanzas, para mantener un equilibrio entre las rentas y el consumo soportado bajo el amparo del Producto Interno Bruto. Aquí observamos un flujo circular de la renta muy similar al que vimos en clase, donde la línea puntuada determina el flujo real, es decir, el flujo de bienes y servicios, y la línea no punteada o continua establece el flujo real de bienes y servicios. Por lo tanto, vamos a analizar primero el flujo externo, que es el flujo monetario. Aquí observamos que las empresas pagan salarios, intereses y rentas y beneficios a las familias o a los hogares en forma de renta. Las empresas pagan los salarios a las familias a su vez realizan gastos, ¿verdad?, en la compra de bienes y servicios. ¿A quién? A las empresas. Quiere decir que a nivel externo solamente se maneja el flujo monetario, el pago de la familia por un concepto de salario, fuerza de trabajo a los hogares, y los hogares al recibir este salario compran en el mercado de bienes y servicios, compran sus servicios en forma de gasto. Y este gasto automáticamente, o este dinero, automáticamente va a ser igualado al Producto Interno Bruto. En el caso del flujo real o interno, observamos que las empresas, ¿verdad?, venden sus bienes y servicios a los hogares, y los hogares ofrecen factores de producción, tierra, trabajo y capital. En el caso de la familia, ofrecen el único factor que tienen, que es el factor trabajo, a las empresas. Por su parte, las empresas, el pago de este salario representa un costo que es igual al Producto Interno Bruto, mientras que las empresas, al entregar los bienes y servicios a los hogares, ellos representan también un producto en términos de la valoración física de bienes y servicios. Por supuesto, aquí observamos que esta es una economía cerrada, donde solamente existen dos elementos económicos, dos agentes, perdón, que son los compradores o los hogares y las empresas. No es una economía abierta porque no actúa ni el gobierno y tampoco actúa el comercio internacional. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al flujograma? ¿No la hay? Continuamos. Entonces comenzamos con la primera variable macroeconómica, el PIB o Producto Interno Bruto. Se nos conceptualiza que es el indicador más importante para medir la renta de un país, es decir, la riqueza generada en un periodo, por lo general es un año. Ahora, ¿qué mide el Producto Interno Bruto? Mide el valor total de los bienes y servicios finales producidos en el interior de una economía en un año. ¿Por qué no mide los bienes intermedios? Porque el Producto Interno Bruto no acepta doble contabilización. No podemos contabilizar el precio de la materia prima y luego el precio del producto final. Solamente toma como referencia la producción final o los precios de los productos finalmente elaborados. Si yo voy a construir una casa, el PIB toma como referencia el valor de la casa culminada, no el valor de las bienhechurías o de la materia prima que se compró para elaborar la casa. También el PIB mide la renta total de los agentes económicos, ya sea Estado, familia y empresa que operan dentro de un país, y el gasto total que realizan estos agentes en bienes finales, ya sea gasto público, gasto de inversión o consumo nacional. Ahora, esta variable se puede calcular desde la perspectiva del Estado cuando el Estado realiza una demanda de bienes y servicios a nivel de la producción, cuando el empresario ofrece esa producción en el mercado, y a nivel de las rentas cuando el consumidor o la familia recibe la renta como pago o de su sueldo o como salario, como pago de su trabajo. Quiere decir entonces que el Producto Interno Bruto contribuye a la aportación del gasto por la vía de la demanda, del producto por la vía de la oferta y de las rentas por la vía del ingreso familiar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cámaras activadas? ¿No hay pregunta? Bien, en conclusión decimos que el Producto Interno Bruto desde la demanda no es más que la composición, como lo ven en la ecuación, del consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. Estas variables macroeconómicas se encierran en círculo porque hay una variable negativa, que son las importaciones. ¿Y qué son las importaciones? Las compras que realiza el Estado, las familias y el empresario al exterior. Por lo tanto, es una salida de divisas y se representa como un gasto nacional. Por esa razón, las importaciones tienen signo negativo. Entonces, si definimos el consumo, no es más que el gasto corriente que hacen las familias y las empresas.
no el Estado, porque el Estado se revierte en el gasto público. La inversión es el gasto que realizan las empresas en compra de bienes y servicios que utilizan para actividad productiva, maquinarias, equipo, infraestructura, ¿verdad? Mientras que la inversión familiar solamente se toma como referencia su vivienda principal. Es la única inversión reconocida macroeconómicamente por la familia, sus casas o sus hogares. El gasto público del sector público es el gasto que realiza el Estado en gasto en bienes de inversión y gasto en bienes, gasto corriente. Llamamos gasto corriente aquel pago que realiza el Estado por concepto de gasto de salud, educación, seguridad y defensa y pago de sueldos y salarios a los funcionarios públicos y a los militares. Mientras que el gasto en inversión es el que realiza el Estado en compra y adquisición de maquinaria y equipos nuevos, en construcción de carreteras, calles, todo lo que es servicios públicos y también construcción de edificios gubernamentales, escuelas, liceos, universidades, entre otras infraestructuras. A eso se le llama gasto de inversión. Y finalmente, el saldo neto de la balanza comercial está compuesto, o el saldo comercial neto está compuesto por las exportaciones de bienes y servicios, que es la venta de bienes y servicios al exterior, por lo cual se recibe divisas, y menos las importaciones, que es el gasto que se realiza al comercio internacional por los agentes económicos de una economía y se entregan divisas. Por esa razón tiene un signo negativo. ¿Alguna duda o pregunta con respecto al Producto Interno Bruto desde el punto de vista de la demanda nacional o demanda agregada? ¿Preguntas? ¿Sí o no? Estos son los 4 puntos que... Economista. Del Producto Interno Bruto, a lo que se refiere a la demanda. Son, exactamente, esos son los componentes. Los principales. Sí, los principales componentes del PIB desde el punto de vista de la demanda. Ajá. ¿Quién más preguntó? ¿Un caballero? Dígame. Yo puntita. Ah, dígame. Cuando el Estado de exportación, una importación. Es que se oye entrecortado. ¿Como gasto público o se va directamente a lo que está ahí en exportación y importación? Ok. Cuando el Estado hace, ¿qué tipo de compra? Comercial. Cuando el Estado hace, ¿qué tipo de compra o tipo de venta? Sí me escucho, economista. No, le oigo intermitente. Formule nuevamente su pregunta. Formúleme nuevamente. No, cualquiera. Es que no le... Se oye entrecortado. El economista no me escucha, Crono, ¿cierto? No, repítame nuevamente. Cuando el Estado realiza una exportación o importación. Ajá. Entonces, no, economista. Ok. Cuando el Estado realiza una exportación, ajá. Si se considera gasto público. Ok. Si el Estado... ¿Gasto público? No. Si realiza una exportación e importación de cualquier bien, no es gasto público, es exportación e importación. El gasto público solamente se realiza a nivel nacional, con productos nacionales, solamente con productos nacionales. Mientras que, ahora, cuando el Estado compra una maquinaria para procesar petróleo, ¿verdad? Esa es una importación. Si vende una maquinaria para procesar petróleo, es una exportación. Ahora, cuando el gasto invierte en construcción de carreteras, edificios, escuelas, hospitales, gobernaciones, ¿verdad? Invierte en construcción, es un gasto en inversión. Y si el Estado paga sueldos a los funcionarios públicos, a los militares, paga sueldo a los docentes, a los médicos, a la enfermera, es un gasto corriente, perteneciente al gasto público. ¿Sí me entendió? ¿Me dio a entender? ¿Me oyó? ¿Alguna duda? Creo que se cortó la comunicación. ¿Sí me oyen? Digan sí o digan no. Economista. Sí, economista. Les agrego que me respondan sí o no para continuar o detenerme.
Bien. Sí, Sí, lo escuchamos. Ok. Ahora vamos a analizar cada uno de los componentes de forma general. Empezamos con el consumo. El consumo o consumo nacional se le plantea que es un consumo privado porque no es realizado por el Estado, sino por las empresas y la familia. Este consumo incluye los gastos en bienes y servicios, gastos duraderos o perecederos, y no incluye la compra de inmuebles ni nuevos ni de segunda mano. Solamente el consumo en bienes duraderos y perecederos. El nivel de consumo depende de múltiples variables, principalmente la renta o el ingreso que se le paga a la familia a través de todos los impuestos directos. Es decir, cuando la familia paga impuestos sobre la renta, impuesto a la renta, se le considera un nivel de consumo. ¿Por qué? Porque ese impuesto proviene de los gastos que realiza la familia. ¿Ya? También este consumo privado va a depender del costo de endeudamiento. Cuando la familia compra su casa o compra su vehículo y lo va pagando mensualmente, va amortizando la deuda. Por lo tanto, gran parte de esa deuda, ¿verdad?, podría destinarse al ahorro. En conclusión, decimos que el consumo nacional obedece al consumo de las familias cuando ella paga todos sus impuestos directos, pero también cuando paga sus impuestos indirectos, cuando paga el IVA, es parte de ese consumo nacional o consumo privado de las familias. En el caso de la inversión, está formada por el gasto que hacen las empresas en bienes de capital, maquinaria, equipo. ¿Para qué? Para desarrollar su proceso productivo. Por lo tanto, esta maquinaria y estos equipos van a durar más de un año. Gran parte de esa inversión empresarial se acepta como inversión en las familias, puesto que el caso de la familia sería su vivienda principal. Es la única inversión que realizan las familias a nivel conceptual macroeconómico. El gasto en vivienda principal, no el gasto en viajes, ni el gasto en vehículos, ni el gasto en terrenos. Por lo tanto, también esa inversión es la capacidad de invertir de un país y está dada bajo varias variables. El costo del endeudamiento, ¿verdad? Cuando la familia quiere una casa y se endeuda, paga una tasa de interés al banco. Esta es parte también de la inversión. Igualmente el empresario, cuando el empresario recibe un crédito financiero y debe pagar tasas de interés mensuales, también es parte de la inversión. Las expectativas de crecimiento de la economía que tiene el empresario para crecer es parte de esa inversión. Y por supuesto la capacidad de ahorro de la familia, ejemplo, el dinero que las familias ahorran en el sistema financiero va luego a las empresas en forma de préstamo o de financiación con recursos propios. Entonces, en conclusión, podemos decir que los elementos de la inversión que forman los bienes de capital para la familia es su vivienda y para la empresa, la maquinaria, los equipos, el costo de la tasa de interés que paga por un crédito financiero, las expectativas que tienen las familias y el empresario del crecimiento de la economía y también se toma en cuenta a nivel de inversión el ahorro familiar para compras futuras o para adquirir un préstamo bancario, ya sea para comprar un terreno, para comprar un vehículo o para comprar una vivienda. ¿Duda, pregunta de los componentes de la inversión? Bien, los tipos de inversión. Como ustedes lo investigaron, la formación bruta de capital fijo. ¿Verdad? Esta formación bruta de capital fijo está compuesta por las plantas, almacenes, fábricas, maquinaria de la construcción y vivienda para uso familiar. Y también conocemos el término de variación de existencia o inventarios, que son los aumentos y las disminuciones de la materia prima en un almacén, productos semi-elaborados que están en la cadena de la producción y los productos finales que no se han vendido, pero permanecen en los almacenes de la empresa. Entonces, los tipos de inversión son formación bruta de capital fijo, maquinaria y equipo, y la variación de existencia o inventario. Ahora bien, desde el lado del PIB a nivel de la oferta, analizamos desde el punto de vista de la producción, qué se produce nacionalmente, como para valorar ese Producto Interno Bruto. Por lo tanto, podemos establecer que el Producto Interno Bruto es igual al valor del mercado de todos los bienes y servicios finales, no intermedios, que produce la economía en términos de un año. Por lo tanto, ese valor de la producción va a estar dado por el precio de los bienes y servicios y la cantidad de bienes y servicios. En conclusión, decimos que el valor de la producción es igual al precio por la cantidad. También se refiere al ingreso neto y al ingreso bruto. Ahora, ¿qué son los bienes finales? Ya se los expliqué.
Decimos que hay bienes intermedios, aquellos que son vendidos a una empresa, a otra, para ser utilizados en el proceso productivo, es decir, las materias primas son bienes intermedios. Mientras que los bienes finales son aquellos que se destinan directamente al consumo, ya sea de las familias, de las empresas o del sector público. Cuando se analiza el Producto Interno Bruto, lo que se busca es evitar la doble contabilidad, es decir, no puedo contabilizar dos veces el valor de la materia prima y el valor del producto final. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuento dos veces la producción de cristal con el que se fabrica la ventana de un coche? No puedo contabilizar el valor del cristal y el valor del coche. Automáticamente contabilizo el valor del precio del coche que incluye ya sus cristales. Para evitar esa doble contabilización de la producción, solo se cuenta la producción de bienes finales, no la producción de bienes intermedios. Ahora, ¿cómo se hace? Se cuenta el valor añadido, también se le conoce como valor agregado que se incorpora a la empresa. En conclusión, podemos decir que el Producto Interno Bruto no es más que la sumatoria de los valores añadidos brutos. ¿Cuáles son los valores? El valor de los cauchos o de las llantas, el valor de los vidrios, el valor de las puertas, el valor del equipo de radio, el valor de los asientos. Esos son valores añadidos brutos, que la sumatoria de esos valores me corresponde a el valor total del Producto Interno Bruto para la venta como producto final. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, economista. Bien. Aquí lo observamos cómo se compone el Producto Interno Bruto desde la oferta, a través de la sumatoria del valor agregado, ¿verdad? El precio de la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Por ejemplo, tenemos que el precio de mercado de la vaca cuesta 100 dólares, ¿verdad? Perdón, la materia prima para la vaca cuesta 50 dólares, ¿verdad? ¿Yo voy a vender esa materia prima al mismo valor? No, yo le agrego 50 dólares más y la vendo en 100 dólares. Quiere decir que el primer valor agregado bruto va a ser el valor de la materia prima, que son 50 dólares, ¿sí? ¿Verdad? Posteriormente, el valor de la materia prima ya no va a ser 100, va a ser 150, ¿ok? 150, le agrego un valor añadido, ¿verdad? Por el procesamiento y lo vendo en el mercado en 210. Quiere decir que el valor añadido de la segunda fase va a ser 60 dólares, porque le he agregado 10, es 60. Posteriormente, cuando esa materia prima se convierte en otro, va a otro nivel, la vendo a 210 dólares, ¿verdad? Y genero una ganancia, una rentabilidad, un valor añadido de 30 dólares. Quiere decir que el precio de mercado ahora va a ser 240. Quiere decir que del productor, esa materia prima se vendió en 100 dólares. Cuando pasa al distribuidor, la materia prima se vende en 210 dólares. Y cuando va a la fábrica final, esa materia prima pasa a 240 dólares. Quiere decir que cada valor de diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se conoce como valor agregado bruto. ¿Por qué? Porque intervienen nacionales y extranjeros en la producción de esa materia prima en producto final, que son los bienes finales. Entonces, fíjense ustedes cómo la vaquita ya se va vendiendo y llega al matadero y la convierte en esto, y esto es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto desde la oferta de la producción, ya sea de un ganadero, o sí, un ganadero principalmente. ¿Alguna duda? Fíjense que no se contabiliza el valor de la vaca por partes, sino el valor final de venta de la carne de la vaca. ¿Alguna duda? Entonces, en conclusión, decimos que el valor agregado bruto es el valor entre el precio de compra y el precio de venta en cada una de la materia prima, en cada una de las fases del proceso productivo, desde el inicio hasta el final. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, economista. Bien. Aquí vemos un ejemplo. Fíjense. El Producto Interno Bruto del enfoque de la producción. Tenemos la producción de coches. 1000 coches a 10 unidades monetarias me da 10.000 unidades monetarias. La producción de naranjas. 1000 naranjas por 1000 toneladas de naranja a 2 unidades monetarias me da 2000 unidades monetarias. Si sumamos la producción de bienes y servicios producidos en este año, obtenemos que el total de la producción para ese año son 12.000 unidades monetarias. Como les decía,
el Producto Interno Bruto desde el punto de vista de la producción no es más que el valor, la sumatoria de las unidades producidas, en este caso de coches y de naranja, por el lado de la producción. Ahora, por el lado de la renta o el método de la renta, tomamos como referencia el ingreso de cada uno de los agentes económicos. La empresa fabrica coches, fabrica 10.000 coches. Por supuesto, tiene que pagar $7.000 en salarios, 500 en alquiler, 1.000 en intereses de deuda, 1.300 en beneficio que recibe y 200 en depreciación de la maquinaria y el equipo. Y esos 10.000 lo distribuye aquí. La empresa produce 2.000 unidades monetarias en la venta de naranja. ¿Cómo lo distribuye? Pagando 1.200 en salario a los trabajadores, 200 en alquiler, 300 intereses de deuda, 200 que recibe de beneficio y 100 en la depreciación de la maquinaria. Bien, quiere decir entonces que sumando los valores, ¿verdad? La renta del trabajo, que son 7.000, más 1.200 de trabajo en la fábrica, más 1.200 de la empresa, serían 8.200 en pago de renta de trabajo a los trabajadores de la empresa de coches y de la fábrica y de la granja de naranjas. Las rentas de la tierra, sumamos la que es de la renta, pero de la tierra, para la empresa de fábricas, y sumamos los 200 de la que es de la tierra para la siembra de las naranjas, serían 700. Y la renta de capital o el pago de los intereses de capital serían $1.000 en intereses de deuda al dueño de la fábrica de coche, que él paga al banco, perdón, y 300 en intereses de deuda que paga el dueño por solicitud de crédito para producir naranjas. ¿Sería cuánto? 1.000 más 300 más 1.500. Aquí más 1.500. Bien. Aunque esté 1.500, aquí está sobrando, aquí hay un error. Solamente es 1.000 más 1.300. Sería 1.300. Total de rentas. ¿Cuánto sería el total de renta? 8.200 más 700 más 1.500. Sería 12.000. Esto por el lado del enfoque de la renta. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Cómo se obtiene el PIB por el lado de la renta y cómo se obtiene el PIB por el lado de la producción? ¿No hay dudas? Bien. Repítale de nuevo, por favor, para tener claro. ¿Quién no entendió? Hágame la pregunta. No, sí está entendible, pero repítale nuevamente, por favor. Ok. El Producto Interno Bruto se divide por 3 vías. La vía del enfoque de la producción, el enfoque de la renta y el enfoque del gasto. A nivel de la producción solamente se toma en cuenta los valores producidos de coche y de naranja. Aquí lo tenemos 12.000. A nivel del enfoque de la renta solamente se toma en cuenta los ingresos que perciben cada uno de los factores productivos. Tierra, trabajo y capital. Quiere decir que la fábrica vende coches por 10.000 unidades monetarias y distribuye esa producción en el pago de estos valores macroeconómicos. La empresa produce 2.000 unidades monetarias en la venta de naranja y paga salarios, alquileres, intereses y beneficios. ¿Okay? Y, por supuesto, la depreciación de la maquinaria. Entonces, aquí tenemos la renta del trabajo, serían los 7.000 más 1.200. La renta de la tierra serían los 500 de la que es de la renta de la fábrica más los 200 de la que es de la renta de la tierra para producir naranjas. Y la renta del capital serían los $1.000 en intereses de la fábrica de coches que paga la empresa al banco, más los 300, ¿verdad?, de intereses de deuda o renta de capital que paga el empresario al banco cuando le entregó un crédito para comprar maquinarias, puede decir, para producir naranjas. ¿Ok? Más estos 1.500 que estos 1.500 están sobrando aquí. No sé por qué se tomó como referencia. Si sumamos las rentas del trabajo, de la tierra y del capital, nos da total de rentas para la producción de bienes y servicios por el enfoque de la renta del PIB. ¿Sí me entendió? Sí, gracias. A la orden. Si analizamos el Producto Interno Bruto del lado de la oferta, ¿qué significa el valor de mercado? No es más que el precio de los bienes y servicios. ¿Quién ha comprado por Internet? Por supuesto, paga IVA
y pagar los portes del seguro. Entonces decimos que el precio, si tomamos como referencia el precio, podemos decir que son precios básicos parecidos a los precios del costo de los factores. ¿Y cuál es el costo de los factores? ¿Cuál es el precio del costo de los factores? De la tierra, la renta de la tierra. Del trabajo, sueldos y salarios. Y del capital, la tasa de interés. Versus el precio de mercado. El precio de mercado es el precio final de venta del producto en el mercado. Cuando el empresario ha deducido sus gastos, ha deducido sus costos e incrementa un valor monetario para vender sus productos en el mercado. Es decir, si él compra la materia prima en $5, él no va a vender en $5 el producto final. Él lo venderá en 15, en $20. Eso se le llama precio del mercado. En conclusión, podemos decir que el precio de mercado o el precio de venta de bienes y servicios es igual al precio básico, el precio que él compró la materia prima, más los impuestos indirectos, el impuesto que él debe pagar al Estado en impuesto a la renta y en impuesto al consumo, que es el IVA, menos las subvenciones o subsidios. Él allí está restando los subsidios que el Estado le otorga para que venda la producción a precios menores. También se le llama subsidios o subvenciones. Entonces, esta es la fórmula para obtener o para sacar, perdón, el precio de mercado. Precio básico, precio de materia prima, más el pago de impuestos indirectos, menos los subsidios o subvenciones, en el caso de que el Estado le pague a él alguna unidad monetaria para que venda sus productos a precios solidarios a la población. Entonces, el PIB por el método de valor añadido, desde el punto de vista de la producción, no es más que el valor monetario del mercado de todos los bienes y servicios finales, no intermedios, producido interiormente en un país en términos de un año. O podemos decir que es el precio de venta de esa producción en un año. Ahora, el concepto de valor añadido o valor agregado es la diferencia entre el valor de los bienes producidos y el costo de la materia prima y otros bienes intermedios utilizados para producirlo. En términos contables, el valor añadido no es más que la ganancia o la pérdida en términos contables. Pero a nivel macroeconómico, el valor añadido no es más que la diferencia entre el precio de compra de la materia prima y el precio de venta de los productos finales. En conclusión, podemos establecer que el Producto Interno Bruto a precio del mercado, a precios actualizados, a precio de hoy, es igual al Producto Interno Bruto a precios básicos o precio de la materia prima o costo de factores, más los impuestos indirectos menos los subsidios o las subvenciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Para empezar con los ejercicios, deben aprenderse estas fórmulas o estas ecuaciones. Ahora, el PIB desde el punto de vista de la renta. Cuando se decide obtener el PIB desde el punto de vista de la renta, no es más que la suma de las retribuciones a los factores productivos. ¿Cuáles factores? Tierra, trabajos y capitales y los valores de esos elementos. Entonces, el Producto Interno Bruto en términos de la renta no es más que el pago de sueldos y salarios de los trabajadores, ya sean públicos y privados, las rentas que percibe el empresario, ¿verdad? Y los alquileres que perciben las empresas y las familias por el uso de sus dominios, más los beneficios de las empresas antes de pagar su impuesto. Es decir, la utilidad bruta antes de pagar su impuesto. En conclusión, establecemos que el Producto Interno Bruto desde el punto de vista de la renta a precio de mercado va a ser igual a la remuneración a los asalariados más las rentas y alquileres más los impuestos o beneficios netos, donde los impuestos netos va a ser igual a los impuestos indirectos menos los subsidios y el valor agregado bruto va a ser igual a la remuneración, pero a las rentas, a los alquileres y a los beneficios de las empresas antes de impuestos. ¿Dudas, preguntas con respecto a estas ecuaciones? Bien. En conclusión, también podemos establecer que desde el punto de vista de la renta es igual a la suma de las retribuciones de todos los factores productivos que intervienen en el proceso de producción.
En conclusión, el Producto Interno Bruto a precio de mercado, a precios actualizados, a precios reales, a precios de hoy, es igual a la remuneración a los asalariados, ¿verdad? Lo cual incluye rentas del trabajo en sueldos y salarios de los trabajadores, más las rentas del capital y rentas de la tierra, ya sean intereses, beneficios o pérdidas, depreciación y alquileres, más los impuestos indirectos, entre ellos IVA, impuestos a la importación, menos las subvenciones de explotación o transferencia del sector público a las empresas, también conocido como subsidios que realiza el sector público a las empresas para que vendan sus productos a precios solidarios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No. ¿Seguro? ¿No hay dudas? Bien. Vamos ahora a analizar lo que es el Producto Interno Bruto nominal y real. Si el Producto Interno Bruto es igual al precio por la cantidad, el PIB puede crecer por la vía del precio, por la vía de la cantidad o por ambas variables. Es decir, que si el precio crece y la cantidad crece, se incrementa el Producto Interno Bruto. Si el precio disminuye y la cantidad disminuye, disminuye también el Producto Interno Bruto. Es decir, que si todo el aumento del PIB se debe a precios, ¿ha crecido la riqueza de los ciudadanos? ¿Estos han mejorado su poder adquisitivo? Por supuesto, al crecer el Producto Interno Bruto, crece el consumo nacional, crecen las inversiones, crece el gasto público, crecen las exportaciones, pero también crecen las importaciones. Por lo tanto, se plantea que la población ha mejorado su nivel y sustento de vida y también ha mejorado su calidad de vida. Por lo tanto, es importante conocer el Producto Interno Bruto real, no el nominal. El nominal va a estar influenciado por la inflación, en cambio el real no, como lo vamos a ver a continuación. Es una cuestión de fondo. Por ejemplo, el valor de un euro cambia con el tiempo, se va valorando o se va depreciando. A variar los precios, el poder adquisitivo de una moneda monetaria nominal o el valor facial cambia. Con el proceso de la inflación, el valor facial de la moneda se va devaluando. Ahora, si los precios suben, hay inflación. Quiere decir que el poder adquisitivo de la moneda se reduce, permaneciendo igual al valor facial. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto nominal puede crecer manteniéndose o incluso reduciéndose la riqueza real. Cuando hablamos de Producto Interno Bruto nominal, nos referimos a los precios constantes, los precios que no están inflados. Por lo tanto, eso también permite que el Producto Interno Bruto crezca en términos acelerados. Sin embargo, hay inflación. En cambio, el Producto Interno Bruto real, que es el que toma la macroeconomía para sus análisis económicos, mide la variación de la riqueza de un país con más precisión que el efecto de la inflación. ¿Por qué? Porque un país tiene riqueza, en el caso de Ecuador tiene camarones, tiene petróleo, tiene hierro, tiene frutas, tiene bananos, ¿verdad? Y su valor se fija a través de la evolución de la economía. Por lo tanto, establecemos que el Producto Interno Bruto nominal, llamado precios corrientes, es el valor del PIB expresado en términos de unidades monetarias del año en curso. Por ejemplo, el valor del dólar hoy en día, ¿verdad? Quiere decir que el Producto Interno Bruto nominal no es más que la cantidad por el precio en referido año. Cantidad de bienes y servicios del año 2021 por el precio de los bienes y servicios del año 2021 va a ser igual al Producto Interno Bruto nominal del año 2021. ¿Por qué nominal? Porque se toma en cuenta a los precios de hoy, con la inflación de hoy. A diferencia de Producto Interno Bruto real a precio constante, que toma un año base y evalúa el crecimiento de esos precios a través del tiempo. Por ejemplo, yo quiero conocer cuál ha sido el incremento de la inflación desde el año 2000 al año 2020. Entonces, tomo en cuenta los precios de los bienes y servicios del año 2000 hasta el año 2020. Eso se llama precio constante. Quiere decir que en este caso, el PIB expresado en unidades monetarias de un año determinado.
considerado como año base. En este caso yo estoy tomando como año base el año 2000 y proyecto a través del tiempo el crecimiento de los precios del año 2000 al año 2020. No 2021 porque todavía no tengo las cifras de culminación de la economía del año 2021. En conclusión, decimos que la cantidad del año, ¿verdad? 2000 por el precio del año 2000 va a ser igual al Producto Interno Bruto real, tomando como base los precios del año 2000 y proyectando esos precios hasta el año 2020 para medir el crecimiento de la inflación durante esos 20 años. A ello le llamamos precios constantes o Producto Interno Bruto real. A diferencia que cuando tomamos los precios reales del año 2021, denominamos precios corrientes o Producto Interno Bruto nominal. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sí o no? Seguimos. Entonces, para convertir Producto Interno Bruto nominal a real, utilizamos la siguiente ecuación. Dice, para pasar de un Producto Interno Bruto nominal, precio corriente, al PIB real, precio constante, se divide el nominal entre el deflactor. ¿Y qué es el deflactor que ustedes investigaron? Un índice para medir el crecimiento de la inflación a través del tiempo. En conclusión, establecemos que el Producto Interno Bruto real del año 2020 va a ser igual al Producto Interno Bruto nominal del año 2000 sobre el deflactor de ese Producto Interno Bruto del año 2000. Lo que estamos haciendo es una proyección para evaluar el crecimiento sostenido de la inflación durante los años de estudio. Entonces, ¿cómo obtengo ese Producto Interno Bruto real? Es importante manejar esta teoría para cuando vamos a hacer los ejercicios. ¿Oyeron? Entonces, ¿cómo obtengo el Producto Interno Bruto real? ¿Verdad? Se calcula desde el principio en euros constantes o en dólares constantes. Por lo tanto, necesito saber la cantidad y el precio para cada bien y servicio en un año base, que puede ser el año 2000. O también estimando el Producto Interno Bruto corriente del año 2000 y se deflacta o se convierte el Producto Interno Bruto a través de la eliminación de la inflación o la variación de precios. O sea, quiere decir que al convertir Producto Interno Bruto nominal a real, automáticamente estoy deflactando y estoy conociendo cuál ha sido el incremento de la inflación durante los años de estudio. Ahora bien, ¿cómo se deflacta? Utilizando el deflactor, que es un índice. ¿Y qué es el deflactor? Este índice mide el nivel de los precios calculado como un ratio entre el Producto Interno Bruto nominal a precio corriente y el Producto Interno Bruto real a precio constante. Lo que le decía, este deflactor lo que mide es cómo crece la inflación a través del tiempo. Eso es lo que mide el deflactor en base al Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real. Ahora, ¿qué nos explica este deflactor? ¿Verdad? Nos explica que al aumentar el Producto Interno Bruto nominal, que está influenciado por la inflación, ello se debe al incremento de los precios o a un crecimiento del ingreso nacional. Es decir, si el ingreso nacional aumenta, también significa que aumentó la cantidad de bienes y servicios. No solamente que aumentó los precios, sino que aumentaron los dos. Aumentó el precio y aumentó la cantidad. Y eso se conoce como inflación sostenida en el tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Entonces aquí tenemos el cálculo del deflactor. Queremos conocer la variación de los precios del Producto Interno Bruto del año 2004. Tomamos como referencia el Producto Interno Bruto nominal del año 2004 entre el Producto Interno Bruto real del mismo año por 100, ¿verdad? Y se nos hace la pregunta, ¿es el índice de precio al consumidor un buen deflactor del PIB? ¿Y qué es el índice de precio al consumidor? Pinto, Giovanni.
Lo que usted investigó, ¿a qué le conocemos como índice de precio al consumidor? Giovanni. Joan Patricio, ¿qué es el IPC? Colocarle la inasistencia, porque no están. Si no están, hay que colocarle la inasistencia, ¿verdad? Vamos a ver, Patricio no está. Proaño no está. Quitar la inasistencia. ¿Quién me responde? ¿Le puedo responder yo? Sí, por supuesto. ¿Es un indicador que mide la variación? Sí. Es un indicador que mide la variación de los precios a través del tiempo. ¿Cuál es su apellido? A ver, yo le Niño. María Cristina Jiménez le quería responder antes. Ajá. Es el índice de precios al consumidor, o índice de precios de consumidor. Es un índice económico en el que se valora los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios. Exacto. Es un índice para medir el crecimiento de los precios de bienes y servicios. ¿Quién más me habló por allí? ¿Apellido? Era María Niño, yo también respondí. Miño Nayeli. Ok. Sí, yo también. Bien. Entonces decimos que el índice de precio al consumidor no es más, ¿verdad?, que el índice que mide el crecimiento sostenido de los precios, tomando como referencia un año base, en este caso el año 2004. Y eso es un deflactor. Ahora, ¿el índice de precios será un buen deflactor del PIB? Por supuesto que sí, porque mide el crecimiento de los precios, es la inflación. Ahora sí podemos conceptualizar qué es la inflación. La inflación es el aumento del nivel general de precios, a diferencia de la deflación, que es lo contrario, es la disminución de precios. Es importante que un país no tenga ni deflación ni inflación. ¿Por qué? No puede tener una inflación alta porque afecta a la economía de una forma interna, debilitando el poder adquisitivo de la población. Pero tampoco puede haber deflación, los precios no pueden ser tan bajos porque nuestras exportaciones no tendrían ningún valor. Si los precios son tan bajos, quiere decir que esa mercancía a salir al exterior tendría precios muy bajos y por lo tanto no ingresarían al país divisas, ¿verdad?, de gran cantidad de divisas o divisas de gran valor. Por lo tanto, a través de la política macroeconómica debe haber un equilibrio entre la inflación y la deflación que no supere el 1%. Mientras una economía, su inflación no supera el 1%, se dice que es una economía sana. También podemos establecer que la inflación puede medirse mediante el deflactor del PIB o mediante el índice de precios al consumo. Entonces, establecemos o concluimos que el índice de precios al consumidor sí es una buena medida para deflactar el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el IPC es una medida de los precios agregados y se calcula como una media ponderada del precio de un conjunto de bienes y servicios finales que representa la canasta básica de las familias. ¿Okay? Es lo que conocemos la canasta básica, y esa canasta básica incluye la canasta alimentaria. Por lo tanto, las ponderaciones utilizadas son los porcentajes del gasto final de la familia media que son dedicados a cada uno de los bienes y servicios que utiliza esa familia en términos de un año o año base. Ahora bien, ¿qué diferencias existen entre el índice de precio al consumidor, que toma como referencia la inflación, y el deflactor del PIB, que toma como referencia el crecimiento de la inflación? El IPC se utiliza como ponderación, es decir, la participación de diferentes bienes en el presupuesto familiar, mientras que el deflactor del PIB lo utiliza el Estado para medir todos los bienes que se producen en una economía en un término de un año. Por lo tanto, a nivel de las familias se utiliza para medir la inflación el índice de precio al consumidor, y el Estado, para medir la inflación de todos los bienes que se producen en una economía, utiliza el deflactor del PIB. Es como lo establece la teoría. Quiere decir que el IPC mide los precios de los bienes consumidos, incluido la cesta de compra o la canasta básica.
que representa a la familia media, mientras que el deflactor mide los precios de todos los bienes producidos que consume la familia, que consume el empresario y que consume el Estado. Y el IPC solamente los bienes y servicios de la canasta básica que consume la familia. No toma como referencia el consumo del empresario ni el consumo del Estado. ¿Dudas, preguntas entre la diferencia del IPC y el deflactor del PIB para medir la evolución de la inflación? ¿Sí o no? Bien. Ahora, ¿cómo se mide el costo de vida? Yacelga Juan, ¿cómo cree usted que se mide el costo de su vida? Yacelga. A ver, economista. Ajá. Sí. ¿Cómo se mide el costo de vida? ¿Cómo mide usted el costo de su vida? ¿Sería depende del valor del mercado? Ajá, pero ¿cómo? Explíquemelo. No sé, no si me equivoco. Sería depende de lo que gano yo y lo que puedo comprar. Tengo una idea. Exactamente. El costo de la vida se mide a través de un deflactor también, o de índice de precios. Por lo tanto, se mide mediante la elaboración del índice de precios. Cuando usted va al mercado y observa que el dinero no le alcanza, ese es el valor del costo de la vida. Y usted llega triste a su casa porque no puede comprar lo que usted quiere comprar. Los precios son muy elevados, ¿verdad? Ahora, si usted va al supermercado y le sobra dinero, usted llega feliz porque ahorró. Por lo tanto, ese es el costo de vida. Quiere decir que el costo de vida se mide por el índice de precios. ¿Y qué es el índice de precios? Es una relación de números que expresa cómo varían los precios de la cesta básica a lo largo del tiempo, que es en términos de un año. Es decir, para su elaboración se toma un año de referencia, un año base. Usted mide el crecimiento, el costo de su vida del año 2019 y lo compara con el 2020. Observa que en el 2020 puede comprar más o puede comprar menos que el año anterior, ¿verdad? Y eso es un índice que se toma como referencia en base a 100. Quiere decir entonces que el índice para los años restantes se medirá en términos relativos al año base. Cuando usted dice, bueno, yo en el año 2015, yo con un sueldo de $400, compré un carro, compré una casa, le compré vestido o ropa a mis hijos, ¿verdad? Pero en el 2020 usted observa que con ese sueldo que se mantiene invariable, ya no le alcanza. ¿Por qué? Porque la inflación se ha incrementado. Quiere decir entonces que su costo de vida ha disminuido, su calidad de vida ha disminuido en términos inflacionarios a través del índice de precio al consumidor. Esa misma valoración la hace la empresa, la hace el Estado, pero mediante el deflactor del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay diferentes formas de estimar los precios a través de índices. Tenemos el índice de precio al consumo, que es el índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadística para medir la evolución general de los precios. Y el IPC se elabora siguiendo una metodología estable similar al precio de otros países. En el caso de Latinoamérica se toma una referencia en base al precio del dólar y al consumo de la canasta básica en términos de la divisa norteamericana. Quiere decir entonces que de esa forma se puede comparar el crecimiento de la inflación en términos de dólar, o con lo que se llama también el IPC armonizado. Es una metodología utilizada también en la Unión Europea. Actualmente hay índice de precio del consumidor en varias bases de años, es decir, se toma como referencia varios años para tomarlo como base del crecimiento sostenido de los precios. En el caso del IPC, tomando como referencia al Instituto Nacional de Estadística del Ecuador, se toma en cuenta un índice general de precios, el cual viene formado por su índice de precios para tipo de producto específico, para grupos y para rúbricas, dependiendo del tipo de producto que tenga más consumo y la inflación de cómo afecta el precio de esos productos. Por lo tanto, ya podemos definir que la inflación es el crecimiento generalizado de los precios de una economía. A diferencia, como ya lo expliqué antes, de la deflación, que es el decrecimiento de los precios, que también afecta a la economía. En el caso español, la variación de los precios se mide fundamentado a través de la medición de la variación del IPC. Igualmente sucede en el Ecuador, es decir, se diferencia y se calcula
la tasa de variación intermensual, interanual y acumulada para todos los países. Y también conocemos un término que es la inflación subyacente. Esta inflación subyacente se nota cuando hay precios que durante muchos años no han variado. Por ejemplo, el precio de los productos agrícolas no transformados que no varía durante el tiempo, o los precios de los productos energéticos que tampoco varían durante el tiempo. Se le llama inflación subyacente. En el caso del mercado laboral, ¿cómo afecta la inflación al mercado laboral y por supuesto cómo afecta el desempleo al mercado laboral? Podemos emitir el concepto de empleo, que es la población potencialmente activa entre los 16 y los 65 años. Esa población activa es una población que permanentemente está buscando trabajo o busca mejorar su calidad de vida. Y se toma en cuenta los ocupados y también los parados que están en esa edad productiva. A diferencia de los inactivos, que son los estudiantes, los pensionistas, los rentistas, las amas de casa y los incapacitados. Entonces, conociendo el mercado laboral, analizamos sus tasas de medición del mercado laboral. La tasa de actividad es la población activa entre la población potencialmente activa. La tasa de paro es la población parada entre la población activa y la tasa de empleo es la población ocupada entre la población activa. Y se toma para medir este mercado laboral las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y las estadísticas del Registro de Empleo Nacional. Existen otras macromagnitudes que podemos analizar, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto, ¿verdad? A través del criterio de reincidencialidad y territorialidad. El criterio de residencialidad obedece a la producción de bienes y servicios, en el caso de Ecuador, de los ecuatorianos que viven dentro del territorio ecuatoriano, pero también de los ecuatorianos que están fuera de Ecuador, pero envían remesas a sus familias para que mejoren su calidad de vida. Y la territorialidad solamente se toma en consideración los ecuatorianos que viven dentro de la nación y que sus ingresos son valorados solamente dentro de la nación, si tomar en cuenta las remesas que envían a sus conciudadanos fuera del Ecuador. En conclusión, establecemos que el Producto Nacional Bruto va a estar compuesto por el Producto Interno Bruto más las rentas generadas por los residentes nacionales que están fuera del país. En el caso de la renta de los gallegos que están en Venezuela o en Ecuador, va la renta generada por Iberdrola que está en Argentina. Y las rentas de no residentes generadas en el país, la renta generada por los peruanos en España y la renta generada por Coca-Cola en España. A eso se le conoce como Producto Nacional Bruto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes y aportes? ¿Sí o no? El Producto Interior Neto se le conoce como el PIN. Es el Producto Interno Bruto menos las amortizaciones. ¿Y qué es una amortización? El pago secuencial de una deuda o también la pérdida de los activos fijos. Entonces, el Producto Interno Bruto incluye la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión bruta sin contar la amortización. ¿Y qué es eso? La pérdida progresiva del valor de las maquinarias e instalaciones productivas como consecuencia del uso y del desgaste. Y el PIN se descuenta de este desgaste. El Producto Interno Bruto a costo de factores. ¿Cuáles factores? Tierra, trabajo y capital. Se compone por el Producto Nacional Bruto a precio de mercado, a precios actualizados, a precios de hoy, menos los impuestos indirectos, más las subvenciones. Es decir, estamos en presencia de un análisis mucho más profundo por el lado de la renta. Porque aquí estamos midiendo el costo de los factores, el precio de la tierra, el precio del capital y el precio del factor trabajo, dependiendo de cómo se distribuye la renta. Y también ese producto net nacional a costo de factores es igual a Producto Nacional Bruto a precio de mercado menos los impuestos indirectos más las subvenciones. Entonces, fíjense cómo van surgiendo las macromagnitudes para efectos cuando estamos haciendo los ejercicios. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? No, economista, todo está claro. Está
¿Están seguros? Vamos a ver cuando estén haciendo los ejercicios, si todo está claro. Bien. ¿Qué es la renta nacional neta? La renta nacional neta se valoriza como la producción nacional neta a costo de factores. ¿Y qué es la producción nacional neta? La producción nacional bruta a precio de mercado, menos los impuestos indirectos, más las subvenciones, menos la depreciación de la maquinaria y equipos de las empresas del Estado. ¿Ok? Entonces, decimos que la renta nacional neta es la suma de las remuneraciones pagadas a los factores de producción nacionales. ¿Cuáles factores? Tierra, trabajo y capital, en términos de sueldos, salarios, alquileres, intereses y beneficios durante un tiempo determinado que es un año. Entonces, esa renta nacional neta incluye los valores de los precios de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, en forma de sueldos, salarios, alquileres, intereses y beneficios en términos de un año. Ahora, ¿cómo se determina la renta personal? Mi renta personal, ¿cómo la determina el Estado? Esa renta personal está compuesta por la remuneración neta nacional, ¿verdad? Está compuesta por los beneficios no distribuidos, es decir, el ahorro de las empresas, por los impuestos sobre los beneficios o el impuesto sobre las sociedades o las empresas, las cotizaciones al seguro social, la transferencia del sector público o subsidio al desempleo, a las pensiones o beca a los estudiantes. Quiere decir que ese Producto Nacional Neto va a ser igual a costo de factores a Producto Nacional Bruto a precio de mercado, menos los subsidios, menos los impuestos indirectos, más los subsidios, más la depreciación de la maquinaria y equipo de las empresas del Estado. Y esa renta personal es igual a la parte de la renta nacional que efectivamente es obtenida por la persona, es decir, sueldos y salarios que se deducen de esa renta personal luego de que yo he pagado el seguro social, luego de que he pagado el impuesto a la renta y luego de que obtengo los beneficios ya deducida todas mis deudas o alguna u otra transferencia que yo reciba si soy pensionado, si soy desempleado o si soy estudiante. Eso es la renta personal. Ahora, ¿a qué le llamamos renta personal disponible? En realidad la que dispongo para comprar bienes y servicios en el mercado. Esa renta personal disponible está compuesta por la renta personal menos los impuestos indirectos, es decir, el impuesto al IVA. Pero el impuesto indirecto que es el impuesto a la renta. El único impuesto directo es el impuesto a la renta. Los demás impuestos son indirectos. Ahora, esta renta personal disponible es la parte de la renta personal efectivamente disponible para el gasto, para el ahorro. Por ello se puede expresar de que la renta personal disponible con la cual yo dispongo, luego de que pago seguro social, luego de que pago IVA, ¿verdad? Va a ser igual a la renta personal menos los impuestos directos. ¿Y cuáles son los impuestos indirectos? El consumo a los hogares. ¿Y cuál es el consumo a los hogares? El IVA. El IVA es el consumo de los hogares. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay pregunta? ¿Seguro? No oigo nada. No oigo nada. Vamos a ver cómo van a estar con los ejercicios. Yo tengo un precepto. Cuando me preguntan, o entendieron todo o no entendieron, pero nada. Eso es lo que a mí me enseñó la educación. Pero si no dicen nada, yo continúo. Tengo que continuar. No puedo detenerme. Bien, sigamos avanzando. De aquí que si comparamos el Producto Interno Bruto a la renta personal disponible, ¿verdad? Establecemos que en una economía cerrada, cuando hay solamente dos agentes, familia y empresa, sin sector público, en el que las empresas distribuyen la totalidad del beneficio y no existe depreciación. ¿Por qué? Porque no hay impuestos, no hay sector público. Entonces, de esa forma, medimos la relación entre el PIB y la renta personal disponible. Podemos deducir que el PIB es igual a la renta personal disponible.
Ahora, cuando ocurre una economía abierta, donde hay sector público y hay comercio internacional, esa renta personal disponible va a ser equivalente, estas 3 rayitas significa equivalente, no significa igual, va a ser equivalente a Producto Interno Bruto a precio de mercado, o sea, precios reales, más los impuestos indirectos, más los traspasos que el gobierno otorga a las familias a través de subsidios, más la remuneración a la renta neta, menos la depreciación de la maquinaria y equipos de las empresas del Estado, más los bienes disponibles. A eso se llama renta personal disponible en una economía abierta. Entonces, ¿qué queda de esa economía? Queda un saldo, ¿verdad? ¿Y qué es? Pero queda un ahorro. La S significa ahorro. ¿Y qué es el ahorro? El ahorro equivale a la inversión neta menos el saldo público más el saldo exterior neto. ¿Qué significa esta identidad? Que el ahorro se genera en una economía, el ahorro que se genera en una economía se destina a financiar la inversión o a financiar déficit público y a financiar el superávit exterior. A financiar inversión en maquinarias, equipos, viviendas, empresas del Estado. A financiar déficit público cuando hay que pagar intereses de deuda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano Mundial, o también en forma de ahorro internacional a través del superávit del exterior, y ese superávit del exterior significa que las exportaciones van a ser mayores que las importaciones. Entonces es importante mantener el nivel de ahorro. Ahora, es importante tener precauciones cuando se ahorra. Hay que destinar muy bien esos ahorros a incremento de la inversión futura o al consumo futuro de las familias, ¿verdad? En el caso de que el saldo exterior neto sea negativo, en el caso de que exista un déficit, quiere decir que hemos comprado más en el exterior que lo que hemos vendido, es decir, se ha importado más de lo que se ha exportado. Por supuesto, vamos a entrar en una deuda con el resto del mundo, porque el resto del mundo nos ha financiado cuando las exportaciones son mayores que las exportaciones. Caso contrario, si existe un superávit exterior, significa que las exportaciones son mayores a las importaciones, por lo tanto hemos obtenido divisa. El mundo nos debe y hemos más bien financiado al resto del mundo. Si existe déficit público, significa que los ingresos son mayores a los gastos y el saldo público lleva signo negativo, por lo que se puede expresar que el ahorro equivale a la inversión neta más el déficit público, que es negativo, más el saldo exterior neto, que es positivo. Si existe un superávit público, entra la identidad con signo positivo, y si existe ahorro negativo, ese ahorro debe ser igual a la inversión neta. ¿Por qué? Porque el ahorro internacional es la inversión nacional. En ese sentido, es importante mantener en valores positivos el saldo de la inversión, el saldo del ahorro y el saldo del Producto Interno Bruto a través de las variables exógenas llamadas exportaciones y llamadas importaciones. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, decimos que el ahorro va a ser equivalente a la inversión nacional menos el saldo público más el saldo exterior neto. Por ejemplo, a finales de los años 90, Estados Unidos experimentó un crecimiento muy intenso en la inversión. A la vez, el Estado mantuvo equilibrada sus cuentas, no hubo déficit público o fue nulo. El ahorro en todo este periodo resultó claramente inferior a la inversión. ¿Por qué? Porque el Estado solamente lo que hizo fue ahorrar, no invirtió, ahorrar para consumo futuro o para inversión futura. Se hace la pregunta, ¿qué repercusión tuvo esta situación sobre el saldo exterior? Una repercusión nula, porque hubo un déficit público nulo. No se invirtió, pero tampoco se consumió. Como lo vemos aquí. Aquí vemos la balanza por cuenta corriente, que la componen las exportaciones e importaciones para el sector público norteamericano. Observamos que en el año 90 las exportaciones empezaron a crecer
y fueron descendiendo hasta el año 2000, o sea que quiere decir que la economía estuvo en declive en forma interanual en el aspecto del saldo exterior. Lo vemos aquí. Fíjense que el saldo se mantiene constante, la inversión se mantiene constante, pero empieza a descender y luego se incrementa. Quiere decir que la diferencia entre ahorro e inversión, ¿verdad?, me va a dar el saldo presupuestario. Por lo tanto, la inversión o las exportaciones netas va a ser igual al ahorro más el ahorro público. Y observamos aquí que cuando la inversión es igual al ahorro, el saldo presupuestario es 0 y la balanza comercial es 0. Cuando se mantiene el ahorro y la inversión, hay un saldo presupuestario negativo, igualmente en las exportaciones, y si el ahorro es mayor que la inversión, el saldo presupuestario sigue siendo negativo, pero disminuyen esas exportaciones. Y cuando la inversión es mayor al ahorro, el saldo es positivo, porque esa inversión incrementa el empleo, incrementa el consumo, pero también incrementa el gasto público, y por lo tanto las exportaciones se mantienen con signo positivo. En conclusión, establecemos que la relación entre ahorro e inversión implica un mejoramiento de las exportaciones netas. ¿Y qué son las exportaciones netas? Aquel saldo de la balanza comercial donde las exportaciones son mayores a las importaciones. En conclusión, también podemos decir, si existe equilibrio presupuestario y equilibrio exterior, el ahorro es igual a la inversión. Si el déficit público es negativo, para que la inversión pueda seguir siendo 1000, debería existir un déficit exterior en la balanza comercial. Y si el déficit público es menos 150 y el déficit exterior es menos 50, que es negativo, una parte del ahorro debe destinarse al déficit público, a la financiación del déficit público, y otra parte de la financiación será destinada a la inversión, aunque no será suficiente. Y finalmente, si el superávit público es de 150 y el superávit exterior es de 50, por lo tanto, el ahorro es igual al ahorro del sector público en 1.150. Incluso ese superávit público también podrá servir para financiar la inversión privada. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado financia la inversión privada a través del otorgamiento de préstamos bancarios con tasas inferiores a las tasas comerciales del mercado monetario. ¿Dudas? ¿Preguntas? No hay. Bien, culminamos esta presentación. Vamos a la segunda presentación. ¿No hay duda con respecto a la presentación del Producto Interno Bruto? ¿Sí o no? No, ingeniero. No, economista. No, economista. Bien. Pregunto. Alexis Tapia, ¿qué es la contabilidad nacional, Alexis? ¿Qué es la contabilidad nacional? ¿No está Tapia? Vamos a colocarle en asistencia, si es que está. Tapia. No está Tapia. Vamos a ver. Berenice Flores. ¿Qué es la contabilidad nacional, Berenice? La contabilidad nacional es el sistema de cuentas que registra todas las actividades económicas realizadas en una economía determinada, presentando... Perfecto. Perfecto, Berenice. Al igual que la contabilidad financiera o la contabilidad empresarial, la contabilidad nacional es la contabilidad que realiza el Estado a través de sus cuentas públicas mediante el Banco Central del Ecuador, en el caso del Ecuador. Esa contabilidad nacional, en ella se registra a través de la partida doble los ingresos públicos y los gastos públicos. Ingresos públicos en términos de inversión y en términos de exportación. Y el gasto público en términos de gasto corriente y en términos de gasto de inversión. Por lo tanto, establecemos que esa contabilidad nacional también se llama contabilidad gubernamental o ingreso nacional. Ahora, esa contabilidad nacional analiza la composición del gasto de los agregados económicos, ¿verdad? Y decimos que el objetivo de la contabilidad nacional es ofrecer los resultados en forma detallada, completa y cuantificada de todas y cada una de las actividades económicas desarrolladas por un país, así como también la relación que tiene esta con otras economías. Esta contabilidad nacional analiza los principales conceptos
el mismo concepto de la contabilidad nacional, el Producto Interno Bruto, que lo acabamos de analizar con sus esquemas, la producción corriente de bienes y servicios, la producción de bienes finales, el análisis del territorio nacional en términos de residentes y no residentes, el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Neto, que toma solamente en cuenta la producción de los factores nacionales o residentes nacionales, y el Producto Nacional Neto, que solamente toma en cuenta la producción neta de maquinarias y equipos nuevos dentro del territorio nacional. Todos esos elementos o agregados los analiza la contabilidad nacional. Bien. Entonces, establecemos que el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, es la producción de bienes finales a través de un valor añadido en base a los precios de mercado. Ejemplo, en la economía ecuatoriana, pareciera ser particularmente vulnerable a choques exógenos, es decir, a choques del comercio internacional. Debido a que los ingresos del sector externo dependen ampliamente del precio del petróleo, la remesa de los migrantes y una que otra materia prima, tales como el cacao, el banano, los camarones, entre otros. Las frutas, sin embargo, la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto ecuatoriano en el periodo 2008-2009 sugirió que el impacto de la crisis fue menos severo en Ecuador que en promedio de otros países latinoamericanos y del Caribe, al menos en términos de producción. ¿Por qué? ¿Por qué impactó menos? Porque afortunadamente Ecuador tiene una moneda bajo el sistema del señoriaje y arbitraje, que es la moneda norteamericana. Esa dolarización, a partir del año 2000, ha dado un fortalecimiento en la economía ecuatoriana, también como lo ha dado en la economía salvadoreña y en la economía panameña. Por esa razón, el impacto de la crisis global del año 2008 y 2009 no afectó tan profundamente a la economía ecuatoriana. En el año 2014, el Producto Interno Bruto ecuatoriano creció en 3,4%. ¿Y qué significa esto? Que hubo suficiente inversión como para generar empleo e incrementar el consumo nacional en forma endógena. Pero también, a nivel externo, se produjo exportaciones por medio de las cuales se obtuvieron ingresos para poder cancelar el nivel de importaciones tan bajo, porque la economía ecuatoriana es una economía costosa en términos dolarizados, razón por la cual no hubo suficiente gasto público que afectara las arcas de la nación. A eso agregamos que existe un valor añadido o agregado de la producción nacional en términos internacionales y que el Producto Ecuatoriano en el año 2015 creció del 3,4% al 4,1%. Quiere decir que por cada dólar invertido en el PIB ecuatoriano en el 2015 se obtuvo como rentabilidad $4.10. Por lo tanto, se observa que entre el año 2014 y el 2015 hubo sostenibilidad de la economía ecuatoriana. Yo, por supuesto, no sé si eso se debió a la gobernabilidad que existía para esos años, el caso del presidente Correa, y por supuesto que también dio un auge al comercio internacional ecuatoriano y un posicionamiento internacional a la producción ecuatoriana. No solamente en términos de petróleo, sino también en otros rubros del Producto Interno Bruto. Bien. Y aquí analizamos también el Producto Interno Bruto versus el Producto Nacional Bruto. Por supuesto, hemos comentado que el PIB se contabiliza para toda la producción de bienes y servicios finales realizada dentro de un país y que esa producción es elaborada tanto por nacionales como por extranjeros, tomando como referencia que el Producto Interno Bruto es la sumatoria del consumo nacional, el gasto público, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Como variables endógenas aparece el consumo y la inversión y el gasto público. Y a nivel de las variables exógenas o fuera del modelo están las exportaciones y las importaciones. Entonces, el PNB, o Producto Nacional Bruto, contabiliza únicamente la producción realizada por personas físicas o jurídicas o empresas que gozan de la condición de residente de un país. Es decir, aquellas personas naturales
¿verdad? Extranjeras y nacionales que poseen cédula, y los extranjeros que poseen cédula y visa, y por los nacionales que poseen, por supuesto, su cédula. Eso es la producción nacional bruta. Entonces decimos que el Producto Nacional Bruto va a ser igual al Producto Nacional, perdón, al Producto Interno Bruto, más la remuneración que reciben los nacionales del extranjero, menos, perdón, la remuneración que reciben los nacionales en el extranjero, que son residentes en el extranjero, más la remuneración recibida por los nacionales en el exterior. A eso se le conoce como Producto Nacional Bruto. PIB menos la remuneración recibida por residentes extranjeros, más la remuneración recibida por los nacionales en el exterior. Por ejemplo, si yo soy extranjero, si yo recibiera remesa de mis hijos, uno que está en España y el otro que está en Suecia, sin embargo no la recibo, pero lo contabilizaría allí. O la remuneración recibida por los nacionales en el exterior, es decir, la remuneración que reciben los ecuatorianos por aquellas familias que emigraron en los años 2000 a España, a Italia, y que aún reciben divisas en euros por parte de sus familias que fueron migrantes en esa época. A eso se contabiliza como la producción nacional bruta. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? De la situación de la remuneración del extranjero. De lo que comenta de menos la remuneración del extranjero. Ok, fíjense. Se le conoce como remuneración recibida por residentes extranjeros. Por ejemplo, si su hermano, ¿verdad?, está en España y usted le envía dólares a España, eso es una salida, eso es un ingreso, porque usted está sacando capital de Ecuador para enviarlo a España, ¿cierto? Son residentes extranjeros, porque esa remuneración la reciben ellos en España, son residentes extranjeros en España y usted le envía remesas en dinero. ¿Listo? Economista, ¿y si es que ingresa en cambio el capital, cómo sería ahí? Si ingresa capital sería con signo positivo. Sería entonces la remuneración recibida por los nacionales en el exterior o desde el exterior. La remuneración recibida por los nacionales desde el exterior. Por ejemplo, una mamá ecuatoriana que tenga a su hijo en Estados Unidos y el hijo le envía dólares. ¿Cómo? Y le envíe el dinero. Le envía dinero, sí, le envía dinero. Producto Interno. ¿Cómo dice? Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto. O sea, sería un ingreso. Pero en caso de que ella esté en el extranjero enviando. Si ella está en el extranjero y le envía, es una remuneración recibida por usted desde el exterior. Desde el exterior. Ahora, si usted le envía a ella, es una remuneración que ella recibe como extranjera en ese país. Por supuesto, es negativo para el Ecuador. ¿Sí? Profe, una pregunta. Diga. Bueno, no. En el 2019 hablaban de una fuga de capital de 24 millones de dólares. Principalmente ese dinero iba a parar a Venezuela, ¿no? Por la cantidad de gente de personas venezolanas que están aquí en el Ecuador. Pero pregunto, ¿en forma de préstamos o a nivel internacional o las organizaciones no gubernamentales como ANUR? No, profe, lo que pasa es que, bueno, yo ya escuché, ¿no? Que esa fuga de capital era por las personas que trabajan aquí y mandaban el dinero a sus familiares, a claro. Entonces, mi pregunta es, profe, y para tapar este hueco, este déficit, ¿cómo se puede hacer para tapar la... Ok, uno, por los impuestos que pagamos los extranjeros por nuestra fuerza de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo pago muchísimos impuestos por mi trabajo, impuestos que obtiene el Estado ecuatoriano. 2, incrementando la producción nacional. 3, generando empleo para esa población extranjera
que contribuye con la producción nacional y a la vez enviar remesas a Venezuela. Gracias, profe, gracias. A su orden. ¿Alguien más? Un extranjero paga más impuestos que un ecuatoriano. O sea, como decía en su caso. No. Pagamos el mismo impuesto que el ecuatoriano. Pagamos los mismos impuestos. Nos deducen el 8%. A mí me deducen el 8%. Que los ecuatorianos, los extranjeros. ¿Cómo dice? Tienen los mismos derechos los extranjeros como los de los ecuatorianos. Exactamente. La Constitución de la República de Ecuador establece los mismos derechos constitucionales tanto para extranjeros como para nacionales en términos de educación y salud y situación laboral, siempre y cuando los extranjeros estemos regularmente en el país, tengamos nuestra cédula, tengamos nuestra visa y nuestro pasaporte. Eso es correcto. Gozan de los mismos derechos. Sí, los mismos derechos y los mismos deberes. Lo único que no votamos, hasta que cumplamos los 5 años y pues ya podemos votar. Sin embargo, este año el gobierno nacional no permite la votación de extranjeros así tengan 10, 15 o 20 años en el país. Razones de las cuales desconozco, pero respeto esa posición también. O sea, este año, perdón, disculpe, o sea, ¿este año no van a votar los extranjeros? No, este año no, están excluidos los extranjeros del patrón electoral. ¿Por qué? No sé, lo desconozco. O sea, ¿desde cuánto tiempo, o sea, han permanecido aquí en el Ecuador? El extranjero puede votar cuando ya tenga mínimo 5 años en el país. Claro, 5 años, pero en lo que usted acaba de decir que en este año no van a sufragar los extranjeros, o sea... No, ¿por qué? No sé. No, desconozco la razón, no las he averiguado, pero estamos excluidos del patrón electoral. Al menos yo no voto porque yo solamente tengo 2 años, pero sí tengo amistades venezolanas que tienen 10 y 15 años aquí y no pueden votar en estas elecciones nacionales. Sí, pero desconozco la situación. ¿Por qué? No sé. Ya, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, economista. Ok, continuamos. Producto Interno Bruto Real y Nominal. Vamos a verlo ahora con ejercicios. Decimos que el Producto Interno Bruto Nominal es aquel que se calcula utilizando los precios de mercado o precios corrientes, los precios actualizados, el precio de hoy en día. El Producto Interno Bruto Real es el que se calcula utilizando los precios de un año base para medir el crecimiento de la inflación a precio constante, y también este Producto Interno Bruto Real nos permite medir y comparar los datos del PIB de diferentes años consecutivos, de un año base hasta el año actual. Quiere decir entonces, como se puede observar en el ejemplo, fíjense que tenemos la producción de naranjas del año 2008, se produjeron 1.700 naranjas a $4. En el 2009 se produjeron las mismas 1.700 naranjas, pero se incrementó el precio a $4.75. Y en el 2010 hubo un incremento también del precio de las naranjas a $5.60, produciendo la misma cantidad. ¿Ah? No oigo. Apaga el micrófono, Gaby. Apaga el micrófono. Hay eco. Ok, ¿qué observamos allí? Que habiendo la misma producción de naranja del año 2008 al 2010, los precios están creciendo en forma acelerada. Si multiplicamos precio por cantidad, obtenemos que el crecimiento económico del año 2008, en términos de Producto Interno Bruto nominal, fue de $1.800. En el año 2009, $8.075, y el año 2010, $9.520, que es como un crecimiento sostenido de la inflación, aún manteniendo la misma cantidad de producción de naranja. Eso se le llama crecimiento económico del Producto Interno Bruto nominal en términos de precio por cantidad. Entonces, como se puede observar en el ejemplo, la producción permanece constante durante los años 2008-2010. Esto es de 1.700 unidades de naranja, mientras que el precio es una tendencia al crecimiento como resultado de la inflación. Por lo tanto, el ingreso crece a multiplicar el precio por la cantidad en términos nominales P por Q.
Aquí entonces empieza a impactar, a desarrollarse el deflacto del PIB. ¿Y qué es el deflacto del PIB? Se conoce como el índice de precio al consumidor. El mismo se considera en su cálculo a todos los bienes y servicios producidos en el país y este deflactor recoge la variación que se ha producido de los precios durante un periodo de tiempo, es decir, de todos los precios, de todos los bienes y todos los servicios. A diferencia del índice general de precios al consumidor, que solamente toma en cuenta los precios de la canasta básica, incluida la canasta alimentaria. Este deflactor se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios, es decir, el nivel de inflación, como este puede ser medido porcentualmente de cambio en el deflactor del PIB. Activamos la fórmula. Deflactor del PIB va a ser igual al PIB nominal entre el PIB real por 100. Esa es la fórmula. Ahora bien, vamos a suponer que el precio de la papa en el año 2000 era de 0,25 la libra y que en el país se encontraba produciendo 1000 libras de papa. Por lo tanto, el PIB nominal es precio por cantidad, es decir, el valor, el precio, 25 centavos la libra por las 1000 papas me da $250. Para ese año 2005, para el año 2005, se produjeron 1100 libras, ya no las 1000 del año 2000, sino 100 libras más. Pero se incrementó el precio de 0,25 a 0,35 la libra, por lo tanto, el PIB nominal de ese año, 2005, sería 1100 por 0,35, que me da $385. En un incremento de 100 libras de papas, que representa el 54% del crecimiento. Es decir, de 250 a $385, el precio creció, la producción creció en 54%. Ahora, el PIB real será mantener constante el precio de la libra de papa del año 2000. O sea, lo importante que era mantener el PIB constante en 2.50. Sin embargo, aumentó a 2.75. O sea, ¿cómo analizamos esto? Combinando las 1100 libras de papa producida en el 2005 por el precio base de la papa del año 2000. ¿Okay? Del año 2000. Y esto nos da $275. Quiere decir que estos $275 es el verdadero crecimiento sostenido de la producción nacional de papa reflejada a precios del año base, que es el año 2000, el cual representa un 10% de crecimiento. Quiere decir que para la economía, el 54% de crecimiento no es un crecimiento real, pero sí el crecimiento del 10% es un crecimiento real, porque estoy tomando como referencia el precio del valor de la libra de papa en el año base, que es el año 2000. Es decir, el crecimiento sostenido de los precios del año 2000 al año 2005, que produjo un 10% de crecimiento de la producción de papa en una economía nacional durante el año 2000 al año 2005. Es decir, que el verdadero valor de la producción en esos 5 años fue de $275 a precio del año base, que es el año 2000. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Bien. No, economista. Ahora, vamos a deflactar, vamos a depurar. Decimos que el deflactor del PIB de 385, ¿verdad?, que fue la producción del año 2005, entre 275, que es el valor deflactado de la producción de papa en ese mismo año, me da 1.40. Quiere decir que la economía creció en $1.40 del año 2000 al año 2005, que por cada dólar que se invirtió en ese periodo quinquenal, hubo una rentabilidad del 1.40% por 100. Me da 140. ¿Qué significa esto? Que hubo un incremento inflacionario partiendo de $140, ¿verdad?, de crecimiento del año 2000 al año 2005. Ahora, en términos del Producto Interno Bruto Real, dividimos el valor de la producción
para el año 2005 entre el deflactor, que es el crecimiento sostenido de los precios, y nos da 275 por 100. ¿Verdad? Y fíjense cómo obtenemos el verdadero valor del crecimiento de la economía, que lo tenemos aquí, del año 2000 al año 2005. ¿Ya? Y eso se le conoce como deflactor del PIB, que es dividir el Producto Interno Bruto nominal entre el Producto Interno Bruto real por 100. ¿Dudas? ¿Preguntas de la importancia del deflactor? ¿Y cómo calculamos la decreción, profe? ¿La qué? O sea, ahorita estamos hablando de del deflactor. ¿Cómo lo calculamos? Dividiendo el Producto Interno Bruto nominal, que es este, 385, aquí está, el de Producto Interno Bruto real, que es 275, que es el verdadero crecimiento de la economía. Y obtenemos el deflactor. ¿Y qué es el deflactor? El crecimiento sostenido de los precios a través del tiempo. Es decir, que del año 2000 al año 2005, la verdadera producción, ¿verdad?, inflacionada fue de 140 dólares. Es el verdadero valor de la inflación. Pero el verdadero valor de la producción, ¿cuál fue? 275. Entonces, quiere decir que esta economía creció en términos de producción 275 dólares por libra de producción de papa, tomando como referencia el año base, ¿verdad? Pero su crecimiento en inflación fue del 140%. Es decir, $1 con 40 centavos de crecimiento inflacionario. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? Muy economista. Bien. Vamos a ver este ejercicio. Déjenme ver cuántas láminas. ¿A qué hora tienen ustedes clase? 10:30. 10:30, ¿verdad? 10:30. Sí, hasta las 10:30. Ok. Ok, vamos a ver este ejercicio. ¿Qué sigue? Ejercicio de deflactor. Bien. Tenemos el precio interno bruto nominal del año 2008, 2009 y 2010. Es multiplicar, ¿verdad? 1 por 100 y 2 por 50. Aquí está en las cifras reales. Un dólar por 100 unidades, $2 por 50 unidades, nos da $200. ¿Verdad? El año 2009 multiplicamos 2 por $150, 3 por 100 nos da $600. El año 2010, 3 por 200, 4 por 150 nos da $1.200. Quiere decir que este valor del Producto Interno Bruto nominal para cada uno de los años. Bueno, queremos conocer el precio, perdón, el PIB real de precios del año 2008. El año base es 2008. Queremos ver, tomando como referencia los precios del 2008, queremos ver cuánto ha crecido la inflación del 2008 al 2010. Entonces combinamos, tomamos el año base 2008 igualito, 1 por 100, 2 por 50, nos da 200, es el año base. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a combinar el 1 por 150, ¿verdad? Y el del año 2009, este 1 por 150 y el 2 por 100. ¿Por qué? Porque es el valor de la producción del año 2008. Y luego, para el año 2009 sería 1 por 150 y 2 por 100. Y para el año 2010 combinamos 1 por 200 y 2 por 150. Y fíjense que tenemos valores diferentes. ¿Por qué? Porque estamos tomando en consideración el valor del dinero a través del tiempo del año 2008 al año 2009. Es decir, mantenemos la misma producción, pero el mismo valor monetario. Lo único que varía es la producción. Por eso combinamos el valor de la producción, el valor de la producción
del año 2008 con el año 2009 y del año 2008 con el año 2010. Y nos dan estos valores. Entonces ya tenemos el Producto Bruto Nominal a precios reales de cada uno de los años y el Producto Interno Bruto Real a precio del año 2008, tomando como referencia el valor de la producción del año 2008, año base. Ahora, queremos calcular el deflactor, el crecimiento sostenido de los precios en términos de año base, que es el año 2008. Calculamos. Para el año 2008 tenemos que sería 200 entre 200, ¿verdad? Por 100 nos da 100%, que es el año base. Siempre el año base va a dar un resultado del 100%. Luego, 600 del año 2009, del Producto Interno Nominal, ¿verdad? Entre el Producto Interno Bruto Real del mismo año, que sería 350 por 100, nos va a dar 171 como deflactor. Y luego, 1.200 del año 2010, Producto Interno Bruto Real, entre el Producto Interno Bruto Real del año 2008 por 100 nos va a dar 240 como deflactor. ¿Qué implica esto? Que el año base inflacionario es 100, 2008. Aquí la inflación creció ¿en cuánto? En 71%. Y aquí la inflación creció ¿en cuánto? En 140%, partiendo de que la base es 100. De esa forma, medimos el crecimiento de la inflación por medio del deflactor del Producto Interno Bruto desde el año 2008 hasta el año 2010. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo se calcula el deflactor? Aplicando la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta fórmula. Esta, que ven aquí. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No. Bien. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí para que tengan tiempo de entrar a la otra clase. Esta clase va a ser subida a la plataforma. Quiere decir que en la próxima clase vamos a analizar un ejercicio mucho más profundo combinando deflactor e inflación y impactando los tipos de los métodos, la balanza de pagos, la balanza comercial y otras tasas de crecimiento económico y desarrollo económico como la demanda agregada, el valor agregado, el equilibrio. Vamos a analizar también el sistema monetario y los sistemas internacionales de patrón. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No, economista. Bien. No, economista. Bien. Álvarez Gandhi. Álvarez. Inasistente. Andrade Clever. Ah, no, perdón. Andrade. Inasistente. Cabezas Ligia. Cabezas presente. Okay. Cerón Edwin. Benavides Álvaro. Cerón. Serán presente. Ok. Cerón. Chamorro Eric. Benavides, economista. No esté, le quito la... Buenos días. Coyaguazo Artur. Coyaguazo presente. Ok. Chauca no está. Flores Patricia. Flores. Flores. ¿No está Flores? Jiménez Lenín. Presente, economista Jiménez. Okay. Jiménez María Cristina. Presente, economista. Bien. María Cristina. Miño Nayeli. Presente, profe. Patricia no está, ¿verdad? Flores. Ok. Benavides tampoco está, Benavides. Presente, economista Benavides. Digo, Moncayo César. Guzmán Héctor. Economista. Ok. Guzmán. Perugachi Karina. Perugachi. Perugachi presente. Pinto Darly.
Pinto. Presente, profe, presente aquí. Portilla Carla. Portilla Carla, presente. Portilla María. Portilla María, presente. Proaño Fernando. Proaño, presente. Proaño Iván Patricio. Ilka Víctor. Quilca, presente. Ramírez Elsa. Rivera Mauro. Rivera, economista. Sandoval Carolina. Rivera, Sandoval Carolina no está tampoco. Suárez Gabriela. Suárez, presente. Suárez Araí. Suárez Araí, presente. Tapia Alexis. Valdés Wilmer. Valdés Wilmer. Yacelga, presente. Valdés. Yacelga, presente. Ok. Bien. Entonces los demás compañeros están inasistentes. No puedo hacer más nada. Preguntas, dudas con la clase de hoy. Ninguna, profe. Bien. Entonces la clase va a ser subida. Ya pueden empezar a hacer las actividades de la unidad 2 que están en la plataforma. En la próxima clase analizaremos algunos ejercicios y ya a ustedes les queda para desarrollar otros ejercicios que están sugeridos en la plataforma. Espero que cumplan con las actividades a la fecha prevista, de manera de no evaluarlos sobre 6, sino sobre 10. Muchísimas gracias, feliz día y feliz fin de semana. Gracias. Igualmente. De igual manera. Gracias, economista. Hasta luego.